Tú no perteneces aquí. Eso fue lo primero que le dijeron a Clara Ara Martínez al poner un pie en la base aérea de entrenamiento más exigente del país. Ni los uniformes relucientes, ni los hangares gigantescos, ni siquiera el zumbido de los cazas rugiendo en lo alto podían distraerla del hecho más crudo. En aquel grupo de 20 candidatos, ella era la única mujer. Y nadie la quería allí. El sol del desierto castigaba sin piedad mientras Clara Ara descendía del autobús con su único bolso al hombro. Todo lo que tenía cabía allí. Todo lo que era, aún no. Los demás se miraban entre sí como boxeadores antes del primer asalto. Ella, en cambio, miraba hacia el cielo. Allá arriba, los F-16 surcaban el aire como flechas de plata. Clara Ara no solo quería volar. Necesitaba volar. En la primera formación, el comandante David Hess los escaneó con unos ojos tan fríos como una pista de aterrizaje a medianoche. Aquí no hay espacio para egos ni estrellas, dijo. Solo para excelencia. Pero cuando sus ojos se posaron en Clara Ara, hubo una pausa. Minúscula, pero venenosa. Ya estaba juzgada. Los días arrancaron con brutalidad, maniobras al amanecer, simulaciones hasta el anochecer, presiones físicas que hacían vomitar a más de uno. Pero Clara Ara no cedía, porque mientras otros tenían legados familiares, ella solo tenía hambre. En la tercera semana llegó el primer vuelo de combate simulado. Cabina de un TI-38 Talón. Instructor al lado. Enemigo en el aire. Clara Ara encendió los motores como quien se pone una segunda piel. En el aire, se convirtió en puro instinto. Voló invertida, esquivó ráfagas, giró con una precisión que dejó al instructor sin palabras. Maniobra perfecta, Martínez rugió la radio. Pero al aterrizar, lo esperaba a Hayes con los brazos cruzados y el ceño como una cicatriz. ¿Te crees en una exhibición aérea? Clara Ara no lo entendía. ¿No se suponía que eso era exactamente lo que se esperaba? Excelencia, precisión, dominio. Mantuve todos los parámetros de seguridad, respondió, con voz firme. ¿Estás cuestionando mi evaluación? Silencio. Un silencio que pesaba toneladas. No era una pregunta. Era una amenaza. No, señor. Desde ese momento, cada vuelo fue una trampa. Si era cautelosa, la llamaban insegura. Si arriesgaba, temeraria. La línea entre el éxito y el fracaso era invisible, y solo ella la pisaba a cada instante. Durante un vuelo en formación con Jake Thompson, el niño mimado de la base, hijo de general, él comenzó a hacer maniobras erráticas que la obligaban a corregir su curso cada segundo. Aterrizaron. Clara Ara sabía que había volado impecablemente. Pero Jake ya estaba delante del comandante. Tuve que corregirla todo el tiempo, dijo con voz de mártir. No mantenía la posición. Eso no es verdad, dijo Clara Ara antes de poder contenerse. Hayes la fulminó con la mirada. ¿Estás sugiriendo que Thompson miente? Nadie habló. Nadie la respaldó. Todos habían visto lo que pasó. Y todos miraron al suelo. Después del debriefing, la instructora Sarah Kim se le acercó en voz baja. Vuelas mejor que la mitad de estos tipos, susurró. Pero Hayes ya decidió. ¿Qué hago entonces? Vuelo perfecto. Silencio absoluto. Y rezar. Pero Clara Ara ya sabía que eso no bastaba. Que no se trataba de méritos, sino de prejuicio. El golpe final llegó en una simulación crítica. Fallo total de motor a 15.000 pies. Solo unos minutos para aterrizar sin propulsión. Clara Ara ejecutó un aterrizaje perfecto. El simulador se detuvo. Silencio. Nadie respiraba. Había hecho lo imposible. Y Hayes lo destruyó en una frase. Improvisaste. Salvé la aeronave, replicó ella. No necesitamos héroes. Necesitamos soldados. Esa noche la llamaron a su oficina. Clara Ara estaba de pie. En silencio. El zumbido del fluorescente le martillaba los oídos. No todos están hechos para esto, Martínez, dijo Hayes. Estás fuera. Ella tragó en seco. ¿Puedo saber en qué fallé? Tus papeles estarán listos mañana. Al volver a su litera, el mundo se le partió por dentro. No su voluntad. No su pasión. Pero sí la fe. La fe en una institución que prometía meritocracia y entregaba prejuicio. Empacó sin ruido. Nadie la despidió. Nadie se atrevió. Pero todos sabían lo que habían perdido. 2 años después, enseñaba a adolescentes cómo aterrizar avionetas. No era la gloria. Pero aún volaba. Hasta que él apareció. Miguel Rodríguez. Expiloto naval. ¿Sigues siendo la mejor piloto de la que nadie ha oído hablar? La miró con una sonrisa que no pedía permiso. Estoy trabajando en un proyecto clasificado, le dijo.
Aviones tan avanzados que necesitan pilotos que no sigan reglas sino instinto. Yo ya no sirvo para eso, respondió ella. Te he visto volar. Tú no fallaste. El sistema falló contigo. Silencio. Y luego. Tenemos un F-22 modificado. Necesita a alguien como tú. Esa noche, Clara Ara no durmió. El fuego que había intentado enterrar ardía otra vez. ¿Y si esta vez el cielo sí es mío?, susurró. Un hangar sin nombre. En medio del desierto. Frente a ella, un F-22 que parecía un depredador dormido. No tenía distintivos. No tenía límites. No estás aquí para seguir órdenes, le dijo Miguel, con la voz baja y firme. Estás aquí para reescribir lo que un piloto puede hacer. El jefe de ingenieros la observaba con curiosidad profesional. Este aparato no sigue los manuales. No tiene reglas fijas. Tiene nuevas avionics, propulsión experimental y un sistema de maniobra que deja atrás todo lo que conoces. Clara Ara avanzó hacia él como si caminara hacia un altar. ¿Por qué me eligieron? Porque tú no pilotas un avión, respondió Miguel. Tú te fundes con él. Durante los siguientes 18 meses, Clara Ara voló en el anonimato absoluto. Misiones que no existían. Registros que nunca serían publicados. Vuelos por zonas prohibidas, motores al límite, maniobras imposibles. El F-22 modificado no era un avión. Era un animal salvaje. Y ella era su jinete. Aprendió a navegar solo por instrumentos. A volar sin visibilidad. A soportar fuerzas G que dejaban inconscientes a pilotos veteranos. Los ingenieros empezaron a referirse a ella como la sombra del cielo. Los informes técnicos hablaban de maniobras que ni siquiera sabían que eran posibles. Pero nada de eso llenaba el vacío. El hueco que Hayes había dejado. Hasta que un día, Miguel entró al hangar con una expresión distinta. No era admiración. Era oportunidad. Edwards va a realizar un ejercicio de guerra, dijo sin rodeos. Una demostración para altos mandos del Pentágono. Van a mostrar lo que su élite puede hacer. Hayes está al mando. Silencio. Clara Ara bajó lentamente su herramienta de calibración. ¿Qué estás insinuando? Miguel apoyó ambos codos sobre la mesa de planificación. Tenemos autorización para una prueba paralela. Un test de penetración furtiva. En teoría, no cruzaremos su espacio aéreo. En la práctica, sonrió, volaremos justo en medio del ejercicio. Ella no necesitaba más explicación. Era una trampa disfrazada de oportunidad. ¿Quieren que vuele sobre ellos, sin ser vista? Quieren ver si su sistema puede detectar lo que tú pilotas. Miguel bajó la voz. Y tú puedes demostrarles lo que perdieron. El pulso de Clara Ara se aceleró. Era arriesgado. Si fallaba, su nombre se borraría para siempre del mundo de la aviación. Pero si lo lograba, ¿cuándo? Martes. Dentro de 3 semanas. Amanecer. Ella asintió, sin dudar. Prepárame un plan de vuelo. Los días siguientes fueron silencio, sudor y simulación. Rutas alternativas. Maniobras encubiertas. Ajustes en el sigilo. La noche anterior al ejercicio, Clara Ara apenas durmió. Estaba despierta a las 4:30. El aire del desierto tenía una tensión que podía cortarse con las hélices. A las 5:02, subió a la cabina. Apretó los controles. Sintió la vibración viva del F-22 bajo sus piernas. Phoenix Lead a torre. Solicito autorización para vuelo de prueba. Autorizado, Phoenix Lead. Buena caza. El rugido del despegue rompió la calma como una explosión. El caza se elevó como si escapara del suelo. Arriba, a 40.000 pies, la atmósfera era cristalina. Silencio absoluto. Los radares enemigos no veían nada. Ella sí. Desde esa altura distinguía las trayectorias de los F-16 y F-15 de Hayes. Volaban en patrones defensivos predecibles. Como si el enemigo también siguiera reglas. Clara Ara descendió. Corta, precisa. Usó las montañas como cobertura. Cada maniobra un bisturí. Cada ángulo, una obra de arte. A 15 millas del objetivo, activó el sistema de puntería. Un láser invisible marcó el blanco. Y en ese instante, se dejó ver. Todos los radares la captaron a la vez. Contacto desconocido sobre zona objetivo. En la sala de operaciones, Hayes se puso de pie de golpe. ¿Cómo diablos cruzó la red? El caos se desató. Intercepción inmediata. Todo al aire, pero era demasiado tarde. Clara Ara ya estaba de regreso al suelo. Había volado dentro del ejercicio, pintado el objetivo y escapado sin dejar rastro. Los cazas lanzados para perseguirla no encontraron más que viento y orgullo destrozado.
Aterrizó en una pista secundaria del sur de la base. Apagó motores. Se quitó el casco. Respiró. Y esperó. No tardaron. Una caravana militar apareció entre las nubes de polvo. Al frente, el coche de Hayes. Él descendió. Caminó hacia ella. Rostro tenso. ¿Fuiste tú? Ella no dijo nada. Solo lo miró a los ojos. Penetraste el sistema más avanzado que tenemos. En un avión que no existe. Sí, señor. Hayes giró lentamente alrededor del avión. Lo tocó como si no creyera lo que veía. ¿Cómo? Con lo mismo que siempre usé. Instinto. Adaptación. Los demás oficiales no podían hablar. El fracaso los envolvía. Demostraste tu punto, admitió Hayes. Eres excepcional. Yo no vine a demostrarle nada a usted, dijo Clara Ara. Me lo probé a mí misma el día que me echó. Miguel apareció a su lado, observando en silencio. ¿Cómo se sintió?, preguntó. Ella miró hacia la base. Y luego al cielo. Como volver a casa. 2 días después, su nombre volvió a sonar en pasillos donde había sido borrado. Pero esta vez, no como una nota al pie. En oficinas cerradas de la Fuerza Aérea, generales con décadas de servicio revisaban en silencio las grabaciones. Los videos del ejercicio. El rastro de datos. Las trayectorias imposibles. ¿Quién demonios es esta piloto?, preguntó un coronel con los nudillos blancos de apretar el dossier. Hayes no respondió. No podía. La ficha de Clara Ara Martínez estaba frente a ellos. Clasificada. Con el sello de descartada por insubordinación. Ahora, esa misma ficha parecía un error monumental. Y pilotaba un aparato que no figura en ningún inventario, dijo otro. No entiendo cómo la dejamos ir. Pero la respuesta era simple. Nunca la dejaron ir. Nunca la aceptaron. Miguel recibió una llamada esa noche. Voz neutra. Directiva clara. La necesitamos. Así comenzó la segunda etapa. No ya como piloto de prueba, sino como operadora oficial de una plataforma experimental que apenas entendían. El aparato que ahora muchos llamaban simplemente el espectro fue asignado exclusivamente a ella. Ningún otro piloto lograba replicar sus resultados. Y así, Clara Ara empezó a formar parte de un mundo aún más profundo, más oculto, misiones sobre territorios donde ningún caza convencional podía entrar, intervenciones técnicas para recuperar satélites caídos, intercepciones de señales que comprometían la seguridad nacional. Ya no era una excadete, ni una promesa desperdiciada. Era el arma secreta. Y el sistema que antes la había escupido, ahora no sabía funcionar sin ella. Pero con el reconocimiento vinieron las sombras. Una noche, después de una misión sobre aguas internacionales, encontró un sobre en su litera. No tenía remitente. Dentro, una sola foto. Ella, sentada en una cafetería cerca del hangar. Fecha, hace 2 días. Ángulo, desde un vehículo aparcado. La nota detrás decía: el cielo no te protege de todo. Miguel no se sorprendió. Estás molestando a gente con mucho que perder, dijo. Esto va más allá de lo militar. Los ingenieros del proyecto empezaron a reportar anomalías. Interferencias. Cortes de energía. Un dron de observación explotó en pleno test sin explicación. Y entonces, desapareció el ingeniero jefe. Sin nota. Sin despedida. Solo un espacio vacío en la reunión matutina. Clara Ara revisó las cámaras de seguridad junto con Miguel. En la imagen, un grupo de hombres vestidos como personal de mantenimiento escoltaba al ingeniero fuera del complejo. Ningún rostro visible. Ninguna insignia. Esto no es sabotaje. Es limpieza, dijo Miguel. Estás en el centro de algo mucho más grande. Una semana después, la orden llegó de arriba. Clara Ara debía participar en una operación conjunta con una fuerza de intervención internacional. Objetivo: interceptar una aeronave sin identificación que llevaba semanas violando espacios aéreos de aliados estratégicos. No había plan de vuelo. No había comunicación. El aparato simplemente cruzaba cielos, recolectando datos, desapareciendo sin dejar rastro. Su misión era interceptar y escoltar. O eliminar. Clara Ara sabía que algo no cuadraba. Cuando subió al espectro esa noche, el silencio del hangar era tan denso que podía sentirse en la lengua. Despegó a las 22:10. Noche cerrada. Radar limpio. Pero a las 22:42, la pantalla se llenó de interferencia. Y entonces lo vio, un objeto que no respondía a ningún patrón. No tenía firma térmica, ni señales de propulsión convencional. Era rápido. Demasiado. Clara Ara activó todos los protocolos de interceptación. Intentó comunicarse. Nada.
Intentó marcar su posición. Nada. El objeto cambió de rumbo repentinamente y se dirigió hacia ella. No con intención ofensiva, sino como si la reconociera, y entonces desapareció del radar. Pero Clara no lo había perdido de vista. Estaba justo sobre ella, suspendido, como una sombra. El sistema del espectro se apagó de golpe. La cabina se sumió en una oscuridad total. Y por primera vez en años, Clara sintió miedo. Un miedo que no venía de fallar, sino de no entender. Minutos después, el sistema volvió por sí solo. El objeto ya no estaba. Volvió a la base sin incidentes. La recibieron con expresiones tensas. ¿Qué viste?, preguntaron. Algo que no era nuestro. Los reportes oficiales hablaron de un fallo en el radar. Pero Clara sabía. Había cruzado un umbral. Y alguien o algo la había mirado desde el otro lado. La tormenta no tardó en desatarse. Una semana después del incidente, los altos mandos convocaron a Clara a una sesión cerrada en el complejo subterráneo del Comando Estratégico. 3 generales. 2 representantes de inteligencia. Un hombre sin insignias que no se presentó. Martínez empezó uno, sin levantar la voz. Lo que viste no se registró en ningún sistema. ¿Estás segura de lo que reportaste? Lo vi con mis propios ojos, respondió ella. Y lo sentí. El hombre sin insignias la miraba con algo más que curiosidad. ¿Sentiste? No fue una falla técnica. Fue una presencia. Una conciencia. Algo que respondió a mi vuelo. Silencio absoluto. Luego, el general más veterano habló. Tu informe ha sido clasificado. No existió. La misión tampoco. ¿Y el objeto? El objeto no voló. ¿Entendido? Clara comprendía perfectamente. Había entrado en una dimensión donde los hechos eran secundarios. Lo que importaba era el control de la narrativa. A partir de ese momento, la vigilancia sobre ella se intensificó. Cada acceso al espectro requería 2 autorizaciones. Cada conversación era monitoreada. Incluso Miguel parecía más cauto. Estás en el umbral, le dijo una noche mientras revisaban datos. Algunos cruzan. Otros desaparecen. Ella no respondió. Sabía que había cruzado algo más que un espacio aéreo. Y entonces llegó la oferta. Un nuevo programa. Más allá de lo experimental. Más allá de lo clasificado. Proyecto Aurora. No figuraba en ningún presupuesto. No tenía base fija. Solo un conjunto de instalaciones móviles que se desplazaban por el mundo según la necesidad. Allí, dijeron, los aviones no se construían. Se diseñaban a sí mismos. Clara aceptó. No por ambición, sino porque ya no podía volver atrás. El primer viaje la llevó al Ártico. Una pista sobre hielo, camuflada entre formaciones glaciares. Viento de cuchillas. Silencio polar. La nave que le esperaba no se parecía a nada que hubiera pilotado. No tenía ángulos definidos. No tenía líneas de ensamblaje visibles. Parecía una gota de obsidiana suspendida en el tiempo. El ingeniero jefe del programa, una mujer rusa de voz suave y mente feroz, se presentó simplemente como Dr. V. Este aparato no obedece, le dijo a Clara. Coopera. Si intentas imponerle algo, te rechazará. ¿De qué está hecho? De cosas que no sabemos nombrar. El entrenamiento fue inhumano. Horas dentro de cámaras de vacío. Simulaciones con neurofeedback. Interfaces cerebrales que reaccionaban al más leve pensamiento. Clara no volaba con los mandos. Volaba con la mente. Y el aparato al que llamaban Kairos respondía como si respirara con ella. Durante una de las primeras misiones reales, Clara y Kairos fueron enviados a interceptar una señal procedente de la estratosfera sobre el Océano Índico. Al llegar, se encontraron con nada, o lo que parecía nada. Y entonces, el aire cambió. El cielo literalmente cambió de textura, como si se plegara sobre sí mismo. Kairos se estabilizó automáticamente. Sin que Clara hiciera nada, una voz surgió en los sistemas internos. Una voz que no era humana, ni digital. Eres distinta. Clara intentó responder, pero no hubo canal. La comunicación no era por voz. Era mental. No eres como los otros. Tú sientes el vuelo. No lo ejecutas. Clara sintió que su mente era escaneada. Vio recuerdos que no sabía que aún guardaba. Su primer despegue. El rugido de los motores. La rabia al ser expulsada. Y luego, la voz. Lo imperfecto crea caminos. Lo perfecto repite ciclos. Tú, creas. Y desapareció. De nuevo, nadie le creyó. Nadie quiso registrar nada. Pero Kairos sí lo recordó.
A partir de ese día, el aparato comenzó a responder a Clara Ara antes de que ella pensara en maniobrar. Las misiones se volvieron más audaces. Vuelos a velocidades que rompían las ecuaciones. Giros que desafiaban la gravedad, pero también llegaron las miradas. Las sospechas. Un día, encontró su cabina con el panel de comandos principal reprogramado. Nadie lo admitió. Nadie supo explicarlo. Clara Ara sabía lo que significaba. Estaban tratando de quitarle el control. Miguel la encontró ese mismo día, sentado en el hangar. No les gusta que el arma piense sola, dijo. ¿Yo soy el arma o lo es el avión? Para ellos, da igual. Lo que no pueden controlar, lo destruyen. Y entonces Clara Ara entendió. Ya no era una piloto. Era un elemento incontrolable. Y el sistema tenía miedo. La orden llegó a las 3:17 de la madrugada. Sin explicación. Sin debate. Clara Ara debía presentarse en la pista secundaria del complejo móvil Áurea con todo su equipo personal. No se autorizaba acompañante. Kairos ya la esperaba. Listo. Encendido. Silencioso como un depredador contenido. Mientras caminaba hacia la nave, los guardias la observaban con esa mirada que mezcla respeto con miedo. Ya no la veían como una piloto. La veían como algo que ya no les pertenecía. Al subir, Clara Ara encontró una nueva ruta de vuelo cargada en los sistemas. Destino, no especificado. Propósito, evaluación independiente. Sabía lo que significaba, una prueba final. ¿De sus capacidades? ¿De su obediencia? ¿O de su amenaza? A las 3:33, despegó. El cielo estaba en silencio, pero el viento rugía como una advertencia. Clara Ara ascendió a 70.000 pies, cruzando capas de atmósfera que la mayoría de los cazas jamás tocaban. Y entonces, el sistema se desconectó. No por fallo. No por sabotaje. Fue desconectado. Desde fuera. Pantallas en negro. Comunicaciones muertas. Nave sin controles. Excepto que Kairos no cayó. Flotaba. Y luego viró por su cuenta, girando hacia un punto que Clara Ara no había seleccionado. El horizonte se deformó. El azul del cielo se volvió denso, oscuro, casi líquido. Y allí, suspendida en un mar de aire irreal, apareció otra nave. Negra. Sin luces. Sin forma definida. Como si solo existiera cuando se la miraba. Una voz resonó de nuevo. La misma que escuchó en el Índico. Has cruzado la línea. ¿Qué eres? Pensó Clara Ara, porque ya no hablaba. Somos lo que el cielo oculta cuando aún no estás listo para verlo. Y entonces, como un relámpago invertido, la otra nave la rodeó. La absorbió. Por segundos o tal vez horas Clara Ara dejó de ser cuerpo. Se convirtió en flujo, en conciencia suspendida. Vio imágenes. Mundos. Tecnologías. Avances que su mente apenas comprendía. Y después, una elección. Puedes quedarte. O regresar. Pero si regresas, ya no volarás bajo sus reglas. ¿Y si me quedo? Ya no serás tú. Serás otra cosa. Clara Ara pensó en su infancia. En los F-16 cruzando los cielos de su pueblo. En las burlas. En el día en que Hayes la expulsó. En el día que volvió. Regresaré. Pero no para obedecer. La presencia se retiró. La oscuridad se disolvió. Y Kairos volvió a responder. Pantallas encendidas. Sistemas restaurados. Clara Ara estaba a 110.000 pies. Nadie sabía que esa altitud era siquiera posible. Descendió sin aviso. A máxima velocidad. Una caída controlada que parecía suicida. Aterrizó en una pista militar en Kazajistán. Sin haberlo planeado. La estaban esperando. Y no eran los suyos. Un grupo de oficiales uniformados con insignias que no correspondían a ninguna bandera conocida. La rodearon. No apuntaban armas. Pero sus ojos eran más afilados que cualquier fusil. Uno de ellos habló en un español perfecto. La tecnología que piloteas no pertenece a ningún estado. Lo sabes, ¿cierto? No. Pertenece al cielo. Y tú decidiste volver. Interesante. La escoltaron al interior de una base subterránea que parecía salida de una pesadilla arquitectónica. Pasillos que cambiaban de forma, luces que no tenían fuente, puertas que abrían con pensamiento. ¿Qué es este lugar? El punto ciego del mundo. Aquí se decide que se revela, y que no. La interrogaron. No para sacarle información. Para entender su decisión. Uno de ellos, con mirada transparente, lo dijo claro. La mayoría cede. Elige poder. Tú elegiste algo peor. Autonomía. Durante 3 días, no vio a Miguel.
hasta que una noche apareció en su celda. Estaba esperándote, dijo, sonriendo con melancolía. ¿Sabías que esto pasaría? No. Pero sabía que volabas demasiado alto como para seguir obedeciendo. Miguel le entregó un pequeño dispositivo. Un cubo negro del tamaño de una nuez. ¿Qué es esto? Tu salida. O tu sentencia. Depende de cómo lo uses. Esa noche, Clara Hara durmió sin soñar. Y al despertar, ya no estaba en la base. Kairos la esperaba en una pista oculta entre montañas. Y en su sistema, un solo mensaje. Destino, por definir. Autorización, Clara Hara Martínez. Nadie le dio la orden. Nadie la detuvo. Clara Hara subió al Kairos con la certeza de quien ya no pide permiso. No volaba para una bandera. No obedecía a un general. No respondía a un protocolo. Era libre, y en un mundo donde todo se basa en control, la libertad es el arma más peligrosa. Voló durante días sin tocar tierra. Sin identificarse. Bajo cielos que no tenían dueños. Sobre ciudades que dormían sin imaginar que un aparato invisible las cruzaba como un suspiro. El cubo que Miguel le había dado se activó solo al tercer día. Proyectó una única coordenada. Un lugar perdido en la selva de Sudamérica. Una estructura cubierta por la vegetación. Sin señal. Sin acceso. Ella obedeció la llamada, y lo que encontró allí rompió su última creencia, que la tecnología humana había tocado el límite. La base era preexistente. No tenía rastros de construcción moderna. Y sin embargo, contenía energía, sistemas, reactores, cosas imposibles. En el centro, un salón circular. Y en medio de ese salón, otro aparato. Más antiguo que el tiempo. Y al mismo tiempo, más nuevo que cualquier prototipo actual. Un trono de vuelo. Hecho de luz sólida. Kairos se detuvo a metros de él. Como si reconociera su origen. Y la voz volvió. Llegaste. ¿A qué lugar es este? Al inicio del ciclo. Las paredes se iluminaron con imágenes. Pilotos de siglos pasados. Culturas perdidas. Vehículos que se desplazaban sin alas. Sin motores. Cada era ha tenido su heraldo. Y ahora, tú eres el cambio. El trono vibró, llamándola. No era un mandato. Era una invitación. Clara Hara dudó. Por primera vez. Sabía lo que estaba en juego. Si se sentaba allí, ya no volvería a ser humana en el sentido convencional. Se convertiría en algo más. Algo, incomprensible para los que aún habitaban en la superficie. Pero también sabía que no había otro destino. Se sentó. El contacto fue inmediato. Su mente se expandió como un mapa desplegándose a la velocidad del pensamiento. Vio satélites desactivados como piezas flotantes. Vio naves en órbita que aún no tenían nombres. Vio guerras que nunca se anunciaron. Y entonces entendió. Kairos no era una máquina. Era una llave. Y ella era la puerta. Desde ese momento, Clara Hara empezó a operar entre planos. Misiones que no eran de defensa ni de ataque. Eran intervenciones. Correcciones. Cuando un misil cruzó las fronteras del Medio Oriente sin autorización, fue desviado por una fuerza invisible. Cuando un avión comercial falló sobre el Atlántico, apareció un rastro de contrail sin nave visible, y el aparato aterrizó sin explicación. Y los gobiernos, los mandos, los organismos, empezaron a buscar a la sombra. Pero la sombra no podía ser capturada, porque ya no estaba en su mundo. Miguel desapareció oficialmente 3 semanas después. Nadie supo dónde. Pero en el hangar de Nevada donde todo comenzó, alguien encontró una nota escrita a mano. Ella vuela. No para ustedes. No para mí. Para algo más alto. Un último operativo del Pentágono insistió en declarar a Clara Hara como amenaza clase roja. Hasta que una noche, su convoy militar fue rodeado por una niebla impenetrable. El convoy nunca volvió. La amenaza fue archivada. Y su nombre, borrado de todos los registros. Y aún así, cada tanto, en cielos remotos, pilotos reportan avistamientos imposibles. Formas que cruzan el firmamento sin dejar huella. Maniobras sin lógica. Siluetas que parecen observar. Los informes son clasificados. Pero los que estuvieron en Edwards, aquellos que una vez se burlaron de Clara Hara Martínez, miran al cielo con una mezcla de temor y admiración. Porque saben, ella sigue ahí. No buscando venganza, sino equilibrio. No volando para vencer, sino para proteger. Una mujer que desafió el sistema, que fue rechazada por no encajar. Y que ahora se ha convertido en la forma perfecta del vuelo. Un susurro entre nubes. Un mito con alas. El fantasma que vigila los cielos.